El aire se volvió denso. Mi corazón golpeaba furioso. El mundo se convirtió en un túnel asfixiante. No había peligro real, pero el terror era palpable. Mi propia mente me atrapaba en una prisión sin escape. Voces en mi cabeza se multiplicaron. No eres suficiente, estás sola, esto nunca va a terminar. Cada pensamiento era una estocada. Mis manos temblaban, el sudor frío me empapaba. Quería huir, pero la amenaza estaba dentro. Un monstruo invisible que me devoraba. Un grito ahogado que nadie escuchaba. ¿Cuánto más podía soportar? Cada crisis era un golpe. Exhausta de luchar contra mi mente, solo quería que parara, que el ruido, la oscuridad se disiparan. Pensé en rendirme. El abismo era menos aterrador que seguir luchando. La soledad era un pozo sin fondo. En medio de ese caos sin fuerzas, un susurro se abrió paso. ¿Y si hay algo más? ¿Una salida que no he visto? Una chispa imperceptible en la oscuridad. Una última gota de esperanza a la que mi alma desesperada se aferraba. El grito silencioso de un alma que se negaba a ser consumida. Ese abismo interno que describí, esa tormenta de pánico, no era un evento aislado. Era mi realidad diaria, mi compañero constante, un secreto bien guardado detrás de una máscara de aparente normalidad. Por fuera, yo era Elena, la profesional exitosa, la amiga sonriente, la hija atenta. Cumplía con mis responsabilidades, mantenía conversaciones superficiales, incluso lograba reír en los momentos adecuados. Nadie, absolutamente nadie sospechaba el infierno que se desataba dentro de mí. Había perfeccionado el arte de la disimulación, de la actuación. Cada mañana, al levantarme, me ponía esa máscara, ajustándola cuidadosamente para que no se viera ni una grieta. Era agotador, una batalla constante para mantener la compostura, para que mi voz no temblara, para que mis ojos no delataran el cansancio de noches sin dormir, de batallas libradas en silencio. La gente me decía, «¡Qué fuerte eres, Elena! Siempre tan optimista». Y yo sonreía. Agradecía el cumplido, mientras por dentro mi alma gritaba, desesperada por ser vista, por ser comprendida. La depresión era una sombra persistente, un velo gris que cubría cada aspecto de mi vida. Me robaba la energía, la motivación, la alegría. Las cosas que antes me apasionaban ahora me parecían insípidas, sin sentido. Me sentía desconectada del mundo, de las personas, incluso de mí misma. Era como si viviera detrás de un cristal, viendo la vida pasar, pero incapaz de participar plenamente en ella. ¿Y la ansiedad? La ansiedad era el látigo, el tormento constante, un nudo en el estómago que nunca se deshacía, una preocupación incesante por el futuro, por el pasado, por el presente, miedos irracionales que se magnificaban hasta convertirse en monstruos. El miedo a fallar, el miedo a ser juzgada, el miedo a no ser amada, el miedo a perder el control. Cada llamada telefónica, cada reunión, cada interacción social era una fuente potencial de pánico. Mi cuerpo estaba en constante estado de alerta, preparado para una amenaza que nunca llegaba, pero que siempre sentía inminente. Vivía en un estado de agotamiento constante, como si corriera una maratón sin fin, sin descanso, sin meta. Y detrás de todo esto estaba el trauma. Un evento o quizás una serie de eventos de mi pasado que se negaban a quedarse en el pasado. Se manifestaban en pesadillas, en flashbacks, en una sensación constante de inseguridad y vulnerabilidad. Era como si una herida abierta, invisible para los demás, sangrara constantemente por dentro, infectando cada pensamiento, cada emoción. Intenté ignorarlo, enterrarlo, pretender que no existía. Pero el trauma tiene su propia forma de exigir atención, de resurgir en los momentos más inesperados, desatando el pánico, la depresión, la sensación de no estar segura en mi propia piel. Me sentía sucia, dañada, irrecuperable.
Y esa creencia, esa voz interna que me decía que yo era defectuosa, que no merecía amor ni paz, era la más cruel de todas las prisiones. Me aislé, no porque quisiera, sino porque el miedo a ser descubierta, a que alguien viera la verdad detrás de mi máscara, era demasiado grande. Prefería la soledad a la posibilidad de ser rechazada, de ser juzgada por el monstruo que creía ser. Busqué ayuda, sí. Fui a terapeutas, probé diferentes medicamentos, leí libros de autoayuda, medité, hice ejercicio, intenté todo lo que el mundo me ofrecía para curarme, para arreglarme. Algunas cosas me daban un alivio temporal, una tregua en la batalla, pero el monstruo siempre regresaba, más fuerte, más astuto. Me sentía como un ratón en una rueda, corriendo sin parar, pero sin avanzar. La frustración era inmensa. La desesperación crecía con cada intento fallido. Me preguntaba si estaba condenada a vivir así para siempre, atrapada en mi propia mente, prisionera de mis propios miedos. La idea de una vida plena, de una paz duradera, se sentía como una fantasía inalcanzable, un cuento de hadas para otros. Y en esos momentos de mayor desesperación, cuando la máscara se sentía demasiado pesada y el dolor demasiado grande, la tentación de rendirme, de simplemente dejar de luchar, se hacía cada vez más fuerte. Era un cansancio del alma, una fatiga existencial que me consumía por completo. Y fue en uno de esos momentos, en medio de una crisis que parecía no tener fin, que ese pequeño susurro, esa pregunta se abrió paso en mi oscuridad. Mi vida era una cuerda floja. Caminaba con cuidado, equilibrando la máscara de la normalidad con el caos interno. Pero un día, esa cuerda se rompió. Fue un evento que para muchos podría parecer menor, una simple piedra en el camino. Para mí, fue el terremoto que derrumbó mi frágil castillo de arena. Recuerdo que fue un proyecto importante en el trabajo, algo en lo que había invertido meses de esfuerzo, noches sin dormir y toda mi energía. Era mi oportunidad de demostrar mi valía, de silenciar las voces internas que me decían que no era capaz. Pero por una serie de circunstancias ajenas a mi control, el proyecto fracasó estrepitosamente. No fue mi culpa directa, pero mi mente no lo procesó así. Para mí fue la confirmación de todos mis miedos. Era un fraude, una inútil, un fracaso. La crítica, aunque constructiva, se sintió como una sentencia de muerte. Mi fachada se resquebrajó y el abismo que tanto me esforzaba por ocultar comenzó a devorarme por completo. El colapso fue rápido y brutal. La ansiedad, que antes era una marea, se convirtió en un tsunami que me arrastró sin piedad. Los ataques de pánico se volvieron diarios, incontrolables, dejándome exhausta y temblorosa. Ya no podía disimularlos. Mi cuerpo se rebeló. Insomnio crónico, náuseas constantes, un dolor de cabeza punzante que nunca me abandonaba. La comida perdió su sabor, y cada bocado se sentía como un esfuerzo titánico. Perdí peso rápidamente, mi piel se volvió pálida, mis ojos hundidos y sin brillo. La depresión me envolvió como un manto pesado, una niebla densa que lo cubría todo. No había alegría, no había interés, solo una apatía profunda y un cansancio que me penetraba hasta los huesos. Me costaba levantarme de la cama, vestirme, incluso respirar. Cada tarea simple se convertía en una montaña insuperable. Mi trabajo, mi vida social, mis relaciones, todo comenzó a desmoronarse. Las llamadas sin respuesta, los mensajes sin contestar, las citas canceladas. Me aislé por completo, incapaz de enfrentar al mundo, incapaz de mantener la farsa. La gente intentaba ayudar, pero sus palabras se sentían vacías, lejanas. «Anímate, sal de casa, todo va a estar bien». No entendían que no era una cuestión de voluntad, que mi mente era mi peor enemigo. Me sentí incomprendida,
sola en mi sufrimiento. El trauma de mi pasado, que había logrado mantener a raya con tanto esfuerzo, resurgió con una fuerza devastadora. Las imágenes, los sonidos, las sensaciones, todo volvía a mí, vívido, real, como si estuviera reviviéndolo una y otra vez. Me sentía sucia, indigna, rota sin posibilidad de reparación. La vergüenza me consumía. Vergüenza por no poder ser normal, por no poder funcionar, por ser una carga. Me convencí de que era un error, que mi existencia era un peso para los demás. Me encerré en mi apartamento, las cortinas cerradas, la luz apagada, buscando refugio en la oscuridad, en el silencio, en la nada. Era mi forma de desaparecer, de dejar de existir sin tener que dar el paso final. La idea de la muerte, que antes era un pensamiento fugaz en los momentos de crisis, ahora se convirtió en una constante, una voz seductora que me ofrecía el único escape posible. No era un deseo de morir, sino un deseo desesperado de que el dolor parara, de que el ruido en mi cabeza se silenciara, de que la agonía terminara. Pasaba horas mirando por la ventana, imaginando cómo sería si simplemente dejara de existir. La vida se había vuelto insoportable, una tortura constante. Me sentía atrapada en un ciclo sin fin de desesperación, ansiedad y trauma. Había perdido toda esperanza, toda fe en mí misma, en el futuro. Creía que no había salida, que mi destino era la oscuridad, la locura, el vacío. Estaba en el punto más bajo de mi vida, más allá de lo que jamás imaginé. Y fue en ese momento de rendición total, cuando mi alma gritaba en silencio por un final, que una pequeña, casi imperceptible luz comenzó a filtrarse por las grietas de mi prisión. Estaba en el fondo del abismo, más allá de la desesperación. La idea de la muerte ya no era un pensamiento, sino una certeza, una promesa de alivio. Había dejado de luchar, de resistir. Mi cuerpo y mi mente estaban agotados, rendidos. Y fue en ese punto de rendición total, cuando mi alma gritaba en silencio por un final, que algo inesperado sucedió. No fue una voz audible, no fue una visión celestial. Fue un pensamiento que no era mío, que se abrió paso entre el ruido ensordecedor de mi mente como un rayo de luz en la oscuridad más densa. Era una frase, simple, pero poderosa. No estás sola, hay una salida, yo estoy aquí. ¿Quién estaba allí? ¿Quién podía estar allí, en mi oscuridad, cuando yo me había aislado de todo y de todos? Mi mente racional intentó descartarlo, atribuirlo al cansancio, a la locura, pero la sensación de una presencia, de una calidez que me envolvía, era innegable. Era como si una mano invisible me tocara el hombro, no para juzgarme, sino para consolarme. Yo, que había rechazado cualquier idea de fe, que había visto a Dios como una fantasía para los débiles, me encontré aferrándome a esa pequeña chispa. Era una contradicción a todo lo que creía, a todo lo que había aprendido. Pero en ese momento, mi lógica no importaba. Solo importaba esa pequeña promesa de que no estaba sola, de que había una salida. Era una esperanza irracional, pero era esperanza al fin y al cabo. No sabía qué hacer con esa sensación. No sabía a quién atribuirla, pero me dio una razón para no rendirme del todo, para no dar el paso final. Pasé días en un estado de limbo entre la desesperación y esa extraña presencia, y entonces recordé algo. Una vieja amiga, a quien había evitado por meses, siempre me había hablado de su fe, de cómo Dios la había ayudado en sus momentos difíciles. Yo siempre la había escuchado con una sonrisa condescendiente, pero ahora sus palabras resonaban en mi mente. No tenía nada que perder. Estaba en el fondo y cualquier cosa que me ofreciera una mínima posibilidad de alivio valía la pena intentarlo. Con un esfuerzo sobrehumano, tomé mi teléfono.
Mis dedos temblaban mientras buscaba su número. La vergüenza me invadía. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría el abismo en el que me encontraba? Pero esa pequeña chispa de esperanza me impulsó. Marqué el número. Ella contestó. Su voz, llena de calidez y preocupación genuina, fue como un bálsamo para mi alma. No me juzgó, no me sermoneó, solo me escuchó. Le conté todo, entre sollozos, entre ataques de ansiedad. Le hablé de mi desesperación, de mi trauma, de las voces en mi cabeza, de la idea de rendirme. Y ella, con una paciencia infinita, solo me dijo: Elena, Dios te ama. Él ha estado contigo todo este tiempo, y Él tiene un plan para ti. No tienes que luchar sola. Me invitó a su iglesia, a un grupo de apoyo. Yo dudé. Mi mente gritaba: No, no puedes ir, te juzgarán, no encajarás. Pero esa pequeña chispa, esa voz que me había dicho: yo estoy aquí, me empujó. Era una oportunidad, una última oportunidad para ver si esa salida de la que me había hablado era real. Era el primer paso consciente hacia algo desconocido, hacia una fe que yo había rechazado toda mi vida. Y en ese momento sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba corriendo de algo, sino hacia algo. Dar ese primer paso hacia la iglesia, hacia ese grupo de apoyo, fue una de las cosas más difíciles que hice en mi vida. Mi mente, mi vieja mente, gritaba: «No vayas, te van a juzgar, no encajarás». La ansiedad se disparó, mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban. Pero esa pequeña chispa de esperanza, esa voz que me había dicho: «Yo estoy aquí», me impulsó. Entré con miedo, con la cabeza gacha, buscando el rincón más oscuro para esconderme. La gente me recibió con sonrisas cálidas, con abrazos sinceros. No eran los abrazos forzados de la gente que no entiende, sino abrazos que transmitían una paz que yo no conocía. Escuché testimonios de personas que habían pasado por infiernos similares, adicciones, traumas, depresiones profundas, y por primera vez no me sentí sola, no me sentí un bicho raro. Me sentí comprendida, vista, aceptada. Fue como si el aire en la habitación fuera diferente, más ligero, más puro. Y en medio de ese ambiente escuché hablar de Jesús, no como una figura histórica o un concepto religioso, sino como un amigo, un sanador, un salvador. Era un lenguaje nuevo para mí, pero que resonaba con esa paz que había sentido en mi momento más oscuro. Comencé a ir regularmente. Al principio solo escuchaba. Luego, tímidamente, empecé a compartir un poco de mi historia, de mis luchas. Cada vez que hablaba sentía un peso menos sobre mis hombros. La vergüenza que me había consumido por tanto tiempo comenzó a disiparse. Aprendí a orar, no con palabras memorizadas, sino con el corazón. Le hablaba a Dios de mis miedos, de mis ansiedades, de mis traumas. Le pedía ayuda, le pedía paz, le pedía que me sanara. Y poco a poco empecé a sentir su presencia. No era una solución mágica, no era un interruptor que se encendió de la noche a la mañana. La ansiedad no desapareció de inmediato, la depresión no se esfumó en un instante. Hubo días buenos y días malos, días en que el monstruo de la ansiedad regresaba con fuerza, días en que la niebla de la depresión me envolvía de nuevo. Pero ahora no estaba sola. Tenía a Dios de mi lado y tenía una comunidad de hermanos y hermanas que me apoyaban, que oraban por mí, que me recordaban la verdad cuando mi mente me mentía. Ellos me enseñaron que la fe no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está contigo en medio de ellos. El camino de la sanidad fue arduo. Tuve que confrontar mis traumas, mis heridas más profundas. No fue fácil. Hubo momentos de dolor intenso, de revivir recuerdos que había enterrado por años. Pero esta vez no lo hice sola. Lo hice de la mano de Dios, con la ayuda de profesionales que Él puso en mi camino y con el apoyo de mi nueva familia de fe. Aprendí que el perdón es clave.
perdonar a quienes me habían herido, perdonar las circunstancias y, lo más difícil, perdonarme a mí misma. La culpa que me había consumido comenzó a ser reemplazada por la gracia. Entendí que no era mi culpa lo que me había pasado y que Dios me amaba incondicionalmente, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis luchas. La Biblia se convirtió en mi manual de vida, una fuente inagotable de consuelo, de sabiduría, de promesas. Cada versículo era una medicina para mi alma, una verdad que contrarrestaba las mentiras que mi mente me había contado por tanto tiempo. Comencé a ver la vida con otros ojos, a encontrar belleza en las pequeñas cosas, a sentir gratitud por cada nuevo amanecer. La transformación no solo fue espiritual, sino mental y emocional. Mis ataques de pánico se hicieron menos frecuentes, menos intensos. La niebla de la depresión comenzó a disiparse, revelando colores que había olvidado que existían. Las voces en mi cabeza, que antes eran un coro de condenación, comenzaron a ser reemplazadas por la voz de la verdad, la voz de Dios que me susurraba: «Eres amada, eres valiosa, eres fuerte en mí». Aprendí a identificar mis detonantes, a manejar mis emociones, a cuidar mi salud mental como parte integral de mi fe. Entendí que Dios no solo sana el alma, sino también la mente y el cuerpo. Mi relación con Él se hizo más profunda, más íntima. Él se convirtió en mi refugio, mi fortaleza, mi paz en medio de la tormenta. Ya no era una lucha constante contra mí misma, sino una danza con Dios, donde Él me guiaba, me sostenía, me daba la fuerza para seguir adelante. Y en esa danza encontré la verdadera libertad. Con la fe arraigada en mi corazón y la sanidad comenzando a florecer en mi mente, la reconstrucción de mi vida no fue un acto de voluntad, sino una consecuencia natural de la obra de Dios en mí. Las pequeñas victorias diarias se sumaron y lo que antes era una lucha titánica ahora se sentía como un camino, a veces empinado, pero transitable. Empecé a cuidar de mí misma de una manera que nunca antes había hecho. El autocuidado dejó de ser un lujo y se convirtió en una necesidad, una forma de honrar el templo que Dios me había dado. Dormía mejor, comía con conciencia y el ejercicio físico, que antes era una tortura, se convirtió en una forma de liberar tensiones y conectar con mi cuerpo. Mi energía regresó, no la energía frenética de la ansiedad, sino una energía serena y constante que me permitía enfrentar el día a día con una nueva perspectiva. Las mañanas ya no eran un tormento, sino una oportunidad para agradecer, para orar, para planificar con esperanza. Mis relaciones, que se habían deteriorado tanto durante mi caída, comenzaron a sanar. Tuve que ser vulnerable, tuve que pedir perdón por mi aislamiento, por mi irritabilidad, por las veces que me cerré, y sorprendentemente encontré comprensión y amor. Mis amigos, aquellos que se habían alejado por no saber cómo ayudarme, regresaron. Mi familia, que había sufrido en silencio mi dolor, me recibió con los brazos abiertos. Les conté mi historia, no con vergüenza, sino con la convicción de que Dios había obrado un milagro en mí. Y en esa honestidad, nuestras relaciones se hicieron más profundas, más auténticas. Aprendí a establecer límites saludables, a decir no cuando era necesario, a priorizar mi paz. Ya no buscaba la aprobación de los demás, sino la aprobación de Dios. Y esa libertad me permitió amar de una manera más pura, sin expectativas, sin miedos. La soledad, que antes era mi prisión, se transformó en momentos de quietud y conexión con Dios, y la compañía de otros se convirtió en una fuente de alegría y crecimiento mutuo. Con mi mente más clara y mi corazón más ligero, sentí un nuevo llamado, un propósito que iba más allá de mi propia sanidad. Mi dolor, mi sufrimiento, mi experiencia en el abismo de la salud mental no habían sido en vano. Dios los estaba usando para algo más grande. Empecé a compartir mi testimonio,
primero en pequeños grupos de apoyo en la iglesia, luego en conferencias, en talleres. Hablaba de la ansiedad, de la depresión, del trauma, de la vergüenza, de la soledad, pero siempre, siempre terminaba hablando de la esperanza que encontré en Jesús, de cómo Él me rescató cuando yo ya no tenía fuerzas, de cómo Él me dio una paz que el mundo no puede dar, de cómo Él transformó mi lamento en danza. Ver los ojos de las personas que se identificaban con mi historia, ver sus lágrimas de alivio al saber que no estaban solos, sentir sus abrazos llenos de gratitud, eso era más gratificante que cualquier éxito profesional que hubiera alcanzado antes. El camino no ha sido perfecto. Aún tengo días difíciles, días en que la sombra de la ansiedad intenta asomarse, días en que el cansancio mental me agobia, pero ahora tengo herramientas. Tengo la palabra de Dios, tengo la oración, tengo una comunidad de fe que me sostiene y tengo la certeza inquebrantable de que Dios está conmigo en cada paso. Ya no lucho sola. Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una puerta a la conexión y a la sanidad. Aprendí que pedir ayuda no es un signo de fracaso, sino de sabiduría. Y sobre todo, aprendí que mi identidad no está en mis diagnósticos, no está en mis traumas, no está en mis errores, sino en Cristo. Soy hija de Dios, amada, perdonada, redimida, y esa verdad es mi ancla, mi fortaleza, mi libertad. Mi propósito hoy es ser una voz para aquellos que no tienen voz, una luz para aquellos que están en la oscuridad de la mente. Quiero que cada persona que luche con la ansiedad, la depresión, el trauma, sepa que hay esperanza, que no están solos, que no es su culpa y que hay un Dios que los ama incondicionalmente, que los ve en su dolor más profundo y que tiene el poder de sanar, de restaurar, de transformar. Mi historia es la prueba de que la sanidad es posible, que la paz es alcanzable y que la libertad de la prisión de la mente es una realidad a través de Jesús. No soy una experta, soy una testigo de que el amor de Dios es la medicina más poderosa para el alma herida. Hoy soy una mujer libre, libre de las cadenas de la ansiedad paralizante, de la niebla de la depresión y de las sombras del trauma. Mi mente, que antes era mi prisión, ahora es un jardín donde Dios cultiva paz, gozo y propósito. No soy inmune a los desafíos de la vida, ni a las pequeñas batallas que aún surgen. Hay días en que la fatiga mental intenta asomarse, días en que los viejos patrones de pensamiento intentan regresar. Pero ahora tengo las herramientas, tengo la verdad de la palabra de Dios, tengo la oración como mi refugio y tengo una comunidad de fe que me sostiene. Ya no lucho sola. Mi identidad no está en mis diagnósticos ni en mi pasado, sino en Cristo. Soy hija de Dios, amada, perdonada, restaurada. Y esa verdad es mi ancla, mi fortaleza, mi libertad. Mi vida hoy es un testimonio viviente de que Dios puede sanar lo que parece insalvable. Mi propósito se ha vuelto claro, ser un faro de esperanza para aquellos que aún están en la oscuridad. Dedico mi tiempo a compartir mi historia, no para glorificar mi sufrimiento, sino para glorificar a aquel que me rescató. Hablo en iglesias, en grupos de apoyo, en conferencias sobre salud mental, donde quiera que Dios me abra una puerta. Les cuento sobre la máscara que usaba, sobre el dolor oculto, sobre el colapso y sobre cómo en mi punto más bajo, una pequeña chispa de esperanza me llevó a los brazos de Jesús. Veo en los ojos de las personas la misma desesperación que yo sentí, la misma soledad, la misma pregunta: ¿hay una salida para mí? Y puedo decirles con total convicción: sí, la hay. Y su nombre es Jesús. Si tú que me escuchas, te has sentido identificado con mi historia, si tu mente es tu prisión, si las voces de la ansiedad o la depresión te atormentan, si el trauma de tu pasado te persigue,
quiero decirte algo con todo mi corazón. No estás solo. No es tu culpa. Y no tienes que luchar en silencio. Tu dolor es real. Tu sufrimiento es válido. Pero no tiene por qué ser tu destino final. Hay esperanza. Hay sanidad. Hay libertad. Dios te ve, te conoce y te ama incondicionalmente incluso en tu momento más oscuro. Él no te juzga por tus luchas, sino que te extiende su mano para levantarte. Él tiene un plan para tu vida, un propósito que va más allá de tu dolor, un futuro lleno de paz y gozo. No tengas miedo de buscar ayuda. Habla con alguien de confianza, un amigo, un familiar, un líder espiritual. Busca profesionales de la salud mental que puedan guiarte. Y sobre todo, busca a Dios. Él es el gran sanador, el restaurador de almas. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Él está esperando tu clamor, tu rendición. Él puede tomar los pedazos más rotos de tu vida y convertirlos en una obra de arte. Él puede transformar tu lamento en danza, tu desesperación en esperanza, tu prisión mental en un jardín de paz. Mi historia es la prueba de que la sanidad es posible, que la paz es alcanzable y que la libertad de la prisión de la mente es una realidad a través de Jesús. Gracias por escuchar mi testimonio y verte la próxima vez.